Es de noche y no lo entiendo. Es un poco noche, pero continuemos con los comandos más importantes de Git. Ahora sí vamos a empezar a utilizar Git. Digo, los comandos más básicos. Vamos a empezar. Vamos a confirmar que se esté compartiendo. De hecho, voy a apagar cámara. Ya es un poco noche, pero los zancudos están molestando un poco, pero continuemos. Apagamos cámara. ¿Se ve el contenido? Sí, se ve el contenido. Comandos básicos de Git. Voy a hacer una pequeña, voy a hacer de este lado la presentación. O primeramente lo vamos a presentar porque vamos a comenzar a realizar cambios en un repositorio. Bien. Comando más importante, git init. Inicializa un repositorio en la carpeta en la que estemos trabajando. Este comando debe hacerse la primera vez que vamos a empezar a trabajar en un proyecto desde la carpeta principal del mismo. Lo que hace es, de nuevo, crear un repositorio, crear una pequeña carpeta en la que vamos a estar realizando todo, vamos a estar dejando registro todos los cambios. Como habíamos visto en el diagrama anterior, el repositorio, digamos, va a ser esa carpeta en la que nosotros vamos a colocar, vamos, bueno, no nosotros, pero Git va a dejar registro de los cambios. Git init, ahorita lo vamos a utilizar. Git status, un comando muy importante que vamos a estar haciendo todo el rato, que lo que nos permite es realizar el estatus actual de lo que está haciendo Git. Hay que tratar de, una buena recomendación es tratar de leer qué es lo que nos dice este comando, porque nos da información, digamos, de saber en qué estatus están los archivos, porque de repente es bien necesario saber en qué nos quedamos. Número 3, comando git add. Recuerdan que les había comentado que el comando git add nos permite agregar un archivo a la zona de staging, que básicamente es preparar los cambios que hemos hecho en ese archivo para dejar un registro en la línea del tiempo de ese archivo específico. Bueno, lo hacemos con git add y enseguida el nombre del archivo. Git add espacio punto nos permite hacer exactamente lo mismo, es decir, dejar registro de los archivos, pero al poner un punto, se van a guardar en el staging los cambios de todos los archivos en la carpeta en la que estemos trabajando, de la carpeta principal del proyecto. Git add nos permite pues guardar los cambios de básicamente todo. Git commit, vamos a verlos de momento todos y los vamos a empezar a utilizar. Git commit es el comando quizás más importante que vamos a utilizar porque ese básicamente nos permite dejar un punto del tiempo, como habíamos visto en la clase anterior, un checkpoint, un punto en el tiempo, en la línea del tiempo que registra los cambios actuales en los archivos o en el proyecto en ese momento específico. Este lo que hace es guardar en el staging los cambios realizados en los archivos que, bueno, que están en el staging, ¿no? Fíjense aquí algo bien importante y es que el argumento M es importantísimo para el comando commit. Y es que el argumento M nos permite dejar en el registro un mensaje en el que nosotros especifiquemos el estado actual de ese punto en el tiempo. Básicamente es dejar un texto en el que nosotros describamos la situación de los archivos y los cambios en ese punto del tiempo. Vemos acá que en el comando tenemos git commit y se llama el argumento M y entre comillas se pone un texto que en este caso dice, se actualizó el algoritmo para arreglar errores, que es un ejemplo. Si nosotros queremos dejar registro en el repositorio, en el proyecto completo, que realizamos, que actualizamos el algoritmo para arreglar ciertos errores, pues nosotros se lo especificamos con esto. Algo importante es que también podemos colocar dobles mensajes, incluso triples, aunque una buena práctica y sobre todo una práctica que yo recomiendo mucho y sobre todo para commits con una buena carga de información, es decir, cuando nosotros hicimos demasiados cambios en nuestro proyecto, es utilizar doble mensaje, en donde podríamos decir que el primer mensaje es como un título del commit,
es decir, especificamos a grandes rasgos qué hicimos, de qué estamos dejando el registro, y con el segundo podemos explayarnos mucho más en describir cada una de las cosas que hacemos, que dejamos cambios. Si, por ejemplo, estamos trabajando en un software en el que vamos a lanzar una nueva versión, hacemos un commit en donde decimos proyecto NC-Code versión 2.8 y en el siguiente mensaje, así que volvemos a llamar el argumento M, podemos describir, se corrigió el error de no sé qué, se agregaron estas funcionalidades, se corrigieron estos bugs, se cambió el color de no sé qué, Es una buena práctica poner dobles mensajes si se tiene un commit muy largo. Estos son los comandos más importantes: el commit, el add, el status y el git init. Vamos a empezar a utilizarlo. Y de hecho vamos a utilizar un ejemplo que tengo por aquí. En documentos creé una carpeta llamada rectores, en la que, ¿se acuerdan de nuestro ejemplo del archivo de texto llamado rectores.ua.txt? Bueno, aquí lo tenemos. Nuestro archivo define que en el actual año 2020, el rector de nuestra universidad, el doctor Patricio, es responsable de todas las labores de administración, etcétera. Imaginemos que es nuestro proyecto de software, que esta carpeta llamada Rectores UA contiene nuestro proyecto, todos los archivos, las imágenes, los scripts. De momento, pues solamente vamos a trabajar con este archivo llamado Rectores UA, pero supongamos que este es nuestro proyecto de software. Aquí es donde nosotros queremos empezar a traquear los archivos y dejar registro de los cambios. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos Git Bash, entramos en esta carpeta e inicializamos un repositorio. Como les había comentado, pueden abrir directamente aquí Git Bash, pero vamos a hacerlo más divertido. Vamos a abrir la consola de Git Bash y vamos a navegar hasta acá. En este caso, este documento está en el home, es decir, disculpen, es decir, en el usuario principal, que en este caso es en donde estoy, que es en PWD, o puedo simplemente moverme, estoy ahorita en CPP, y está en la carpeta Documents, y dentro de Documents tengo la carpeta llamada Rectores. De hecho, puedo verificarlo con ls. Vemos que tenemos una carpeta que se llama Rectores. Vamos a movernos a Rectores. Vamos a ver qué tenemos dentro y vemos que aquí tenemos nuestro archivo de texto. ¿Recuerdan el comando cat rectores.ua, que si le pasamos un archivo simplemente nos despliega el contenido de este archivo? Como sabemos que este es un archivo de texto plano, pues directamente nos escribe únicamente el texto. Ya vimos la diferencia entre el tipo de archivos. También podemos utilizar el editor con el comando nano rectores.ua.txt para modificar nuestro archivo de texto. De momento no lo vamos a hacer, más tardecito. Lo primero que tenemos que hacer, voy a salir control X, lo primero que queremos hacer es inicializar un repositorio. Recuerdan que nuestro comando más importante es git init, con el que vamos a empezar a trabajar Git en esta carpeta. Bueno, ya que estamos en la carpeta de rectores, que es la principal de nuestro proyecto, voy a limpiar la consola y vamos a ejecutar git init. Bien, ¿qué nos dice la consola? Repositorio de Git vacío inicializado nos da la dirección en cuser cpp document rectores.git. Fíjense cómo, si ahora nosotros listamos el contenido dentro de esta carpeta, acaba de crear una carpeta oculta que se llama .git, que nosotros vamos a poder ver, incluso acá en el navegador, si tenemos habilitado que podamos ver elementos ocultos. Esta carpeta es básicamente nuestro repositorio. Este .git va a contener la información de todo lo que nosotros dejemos de registro. Esto va a tener el traqueo de los cambios específicos que vamos a hacer en cada uno de los archivos. No nos importa modificarlo directamente porque lo vamos a hacer desde los comandos, pero es interesante saber que si ustedes borran esta carpeta, básicamente borran
pues el registro histórico del proyecto, no el proyecto completo, pero sí el registro de lo que sucedió. Entonces, cuídenla mucho. Y ya, fíjense cómo inicializamos ya un repositorio. Fíjense que algo cambió. Fíjense cómo la consola de Git Bash ahora me pone aquí entre paréntesis master. Posteriormente, déjenme comprobar que se esté grabando. Sí, se está escuchando. Ok. Fíjense cómo nos puso esto, master. De momento no hay que preocuparnos por eso, pero esto es una señal de que estamos trabajando en un repositorio. En este caso, este es el nombre de la rama. Más tarde vamos a saber qué son las ramas, pero básicamente es como el nombre de la línea del tiempo actual en la que estamos, la que por defecto, cuando instalamos Git, dijimos que se iba a llamar master. Es lo recomendable, es el nombre más común para la rama principal, la que va a tener la información general de todo nuestro proyecto, pero después nosotros podemos hacer líneas de tiempo paralelas en donde hagamos modificaciones que no afecten a la línea original, tangentes, etcétera, etcétera. Aquí les va a convenir mucho haber visto las películas de Volver al Futuro y series quizás como Steins Gate, etcétera, etcétera. Ya inicializamos nuestro repositorio. Recuerda nuestro segundo comando más importante y que lo vamos a estar utilizando 1000 veces, git status. Pues vamos a ejecutarlo a ver qué nos dice. Vamos a hacer git status. De hecho, déjenme poner la consola de este lado y de este lado los apuntes. Git status. Fíjense qué es lo que nos dice. En la rama master, branch rama, en la rama de nombre master, para que no me alburen, no hay commits todavía, es decir, no hay puntos de tiempo, no hay checkpoints, hay archivos que no están traqueados. Por ejemplo, el de rectores ua.txt, vean cómo nos lo pone en color rojito. Nos está diciendo que utilicemos el comando git add para registrar los cambios para hacer commit. Lo voy a estirar un poquito de aquí para que se vea bien. Dice que no hemos añadido nada para hacer commit. Entonces, que usemos el comando git add para empezar a traquear. Entonces, pues nosotros sí queremos agregar los cambios hechos en este documento, pues al staging, ¿no? Entonces vamos a hacer git add y le vamos a pasar el nombre del archivo, rectores ua.txt. Enter. ¿Qué sucedió? Pues no lo sabemos. No, sí lo sabemos. Lo podemos saber si hacemos git status. Nos dice, todavía en la rama de nombre master no hay commits todavía. Hay cambios para hacer commit. Nos está diciendo un nuevo archivo añadido llamado rectores ua.txt. De hecho, fíjense cómo nos lo puse en color verdecito. Nos está diciendo, utiliza el comando git rm --cachet si lo quieres sacar del stage, del staging. Esto es, si digamos que tenemos ese documento y digamos que no, que nos arrepentimos y decimos, no lo queremos dejar en el, no lo queremos dejar en la línea del tiempo, entonces pues lo sacan, hacen como dice ahí git, déjenme colocar esto aquí, git rm --cached y el nombre del archivo, rectores UA. Vamos a ver qué sucedió. Hacemos git status de nuevo y vemos que pues de nuevo ya lo dejó de traquear, de seguir, pero lo vamos a agregar de nuevo. Rectores UA.txt. Ay, aquí lo escribí dos veces. Si hacemos git status de nuevo, vemos que ya lo tiene registrado, pero todavía no hemos hecho commit. Entonces, pues vamos a hacer commit. De hecho, el otro comando más importante, la versión era git add espacio punto, que nos permite pues agregar los archivos, los cambios de todos los archivos, pero bueno, luego lo utilizamos. Nuestro siguiente comando más importante es git commit, es decir, dejar un punto en el tiempo. Pues vamos a ejecutarlo, git commit con doble M, y vamos a llamar el argumento -m, donde vamos a escribir el mensaje.
agregamos un archivo de rectores que contiene la información del rector del año 2020. Ok, únicamente necesitamos eso. Ejecutemos. Vamos a leer qué es lo que pasó. Nos está diciendo entre corchetes master, root commit, nos pone un número extraño. Después vamos a saber qué es todo esto. De momento no nos preocupemos. Nos dice, agregamos un archivo que contiene la información del rector de 2020, un archivo cambiado, 14 inserciones, create mode, rectores. Después vamos a entender qué nos dice todo esto, pero a ver, vamos a entenderlo más claramente. Vamos a ver qué pasó. Vamos a primero limpiar la consola y vamos a ejecutar el comando git status de nuevo para ver qué sucedió. Fíjense que nos dice en rama master, en la rama de nombre master, no hay nada para hacer commit. El árbol de trabajo está limpio. Esto significa que ya hicimos nuestro commit, ya dejamos registro de los cambios de este archivo. ¿Cómo lo comprobamos? Lo vamos a ver en la siguiente clase con más comandos interesantes como el que es git log. El git log nos va a permitir ver la línea del tiempo y ver el registro de los cambios que hemos hecho. Vamos a entender qué es lo que nos dice acá y vamos a ver para qué nos va a servir, porque vamos a poder navegar entre puntos del tiempo, crear variaciones, tal cual como si estuviéramos en Volver al Futuro, pero en nuestro proyecto. Entonces, vamos a la siguiente clase porque esto les va a emocionar más. Dejamos de compartir y detenemos la grabación. Nos despedimos con un bye.